el libro que ha cambiado más destinos profesionales que muchos cursos de ventas y liderazgo juntos. En este episodio vamos a resumir uno de los clásicos más poderosos de todos los tiempos: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Si eres empresario o emprendedor, este libro puede transformar la manera en que te relacionas con tus clientes, tu equipo y tus proveedores. Cómo caer bien sin fingir, cómo influir sin manipular y cómo lograr acuerdos sin pelearte con nadie. Te voy a explicar en lenguaje sencillo los principios clave de Carnegie y cómo aplicarlos en la realidad de una pequeña o mediana empresa. Quédate hasta el final porque compartiré sugerencias prácticas para que esta misma semana mejores tus relaciones y con ellas los resultados de tu negocio con máxima eficiencia y mínimo esfuerzo. Soy Octavio Landa de Landa Empresarial. Convierte tu camino al trabajo en una escuela de negocios. Hay una frase de John D. Rockefeller que la verdad siempre se me ha quedado muy grabada. Decía algo como, la habilidad para tratar con la gente es un artículo que se puede comprar, así como el azúcar o el café. Y terminaba diciendo, y pagaré más por esa capacidad que por cualquier otra. Hoy, con tanta métrica, tanta inteligencia artificial, me pregunto si eso sigue siendo, si sigue siendo cierto. Por eso decidimos hacer este análisis a fondo de uno de los libros más influyentes del tema, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. La misión aquí es ver si estos principios, que a veces suenan un poco a otra época, de verdad funcionan como herramientas prácticas para un empresario hoy. Es una pregunta excelente. Fíjate que el libro no es un manual de teorías, para nada. Es el resultado de lo que Carnegie llamaba su laboratorio de relaciones humanas. Y lo perfeccionó durante 15 años, con las experiencias de miles de adultos. Y su propuesta central es radicalmente simple. El secreto del éxito en las relaciones no está en ser más astuto, sino en cambiar el foco, o sea, dejar de pensar en uno mismo para tratar de comprender genuinamente a los demás. La duda es, claro, si esta filosofía sobrevive al ritmo y la presión del negocio moderno. Exacto. Esa es la pregunta. ¿Son estas ideas un lujo del pasado o una ventaja competitiva que hemos olvidado? Vamos a investigarlo. Para darle un poco de orden, ¿qué te parece si lo dividimos en tres grandes áreas? Primero, el trabajo interno. Cómo cambiar nuestra propia mentalidad, que parece ser el punto de partida de todo. Luego, la estrategia. Cómo entender y motivar a los demás. Y finalmente, las tácticas del día a día. Esos pequeños gestos que construyen o destruyen relaciones. Empecemos por el fundamento, que la verdad es por mucho el más difícil. El primer principio que plantea Carnegie es una orden casi, y muy directa. No critique, no condene, ni se queje. Suena muy bien en teoría, pero en la práctica, híjole, es casi un reflejo. Y para demostrar su punto, usa ejemplos muy extremos. Menciona criminales como Al Capone o Dos Pistolas Crowley. Ninguno se consideraba culpable. Al contrario, se veían a sí mismos casi como benefactores públicos. Y el argumento es, si ellos no aceptan la crítica, ¿qué nos hace pensar que un empleado o un cliente lo hará por un error menor? Qué fascinante es cómo opera la crítica en el cerebro. No es una herramienta de enseñanza, es un ataque. Pone a la otra persona a la defensiva, hiere su orgullo y, casi siempre genera resentimiento. No produce un cambio real, solo miedo o simulación. Hay una historia brutal en el libro sobre Bob Hoover, un famoso piloto de pruebas. En un vuelo, su avión se quedó sin motores porque el mecánico, por error, le puso combustible de jet en lugar de gasolina. Hoover logró un aterrizaje de emergencia milagroso. Salvó la vida de todos. Uf, me imagino la escena. Lo lógico, lo que cualquiera pensaría, es despedir al mecánico de inmediato. El error pudo ser catastrófico. Exacto. Pero Hoover hizo todo lo contrario. Vio al joven mecánico destrozado por la culpa, hecho polvo, y en lugar de gritarle, le puso un brazo en el hombro y le dijo: para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo,
Quiero que mañana se ocupe personalmente de mi F-51. Carnegie argumenta que ese gesto crea una lealtad inquebrantable, algo que ningún regaño, ningún castigo podría lograr jamás. Esa historia es increíble, de verdad. Pero me genera una duda. ¿No choca esa actitud con la idea de accountability, de responsabilidad, que tanto se predica hoy? Sin duda creas lealtad en esa persona, pero ¿qué mensaje le envías al resto del equipo? ¿No podría interpretarse como una falta de consecuencias ante un error grave y, pues a la larga, relajar los estándares para los demás? Es el contrapunto perfecto, y ahí está la clave. Carnegie no dice que no haya consecuencias. La consecuencia para el mecánico fue la lección más profunda de su vida, una que Hoover se aseguró de que aprendiera a través de la confianza, no del miedo. A ver, la accountability basada en el miedo genera gente que esconde errores. Pero la accountability basada en la confianza, como en este caso, genera gente que se apropia de sus errores y se esfuerza al máximo para no repetirlos. Es una apuesta por el crecimiento de la persona, no solo por el castigo del error. El empresario del libro que transformó a sus 314 enemigos en amigos al dejar de criticar, vio mayores beneficios no porque bajara sus estándares, para nada, sino porque su gente empezó a trabajar con él, no contra él. Entendido. Es un cambio de paradigma total. Entonces, si la crítica no funciona, ¿cuál es la alternativa? Y esto los lleva al segundo principio. Demuestre aprecio honrado y sincero. Carnegie cita al filósofo John Dewey, quien dijo que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Y esa es una herramienta potentísima para un líder. Piensa en esto. Alimentamos los cuerpos de nuestros empleados con un sueldo, pero ¿cuántas veces alimentamos su autoestima? Rara vez. Charles Schwab, uno de los primeros ejecutivos en la historia de Estados Unidos en ganar más de $1 millón al año, decía que su mayor activo era su habilidad para despertar el entusiasmo en su gente. ¿Y cómo lo hacía? Decía, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Así de simple. Me queda clara la idea, pero seamos honestos. En la práctica suena difícil. ¿Cómo puede un líder dar elogios sinceros todos los días sin que su equipo empiece a sentirlo como algo forzado? Como una técnica de libro que está aplicando, ¿sabes? Esa es la advertencia crucial que hace Carnegie. Y es la diferencia entre aprecio y adulación. La adulación es falsa, es genérica, es egoísta. Es el buen trabajo, dicho sin mirar a los ojos. Y la gente lo detecta a kilómetros. Genera desconfianza. El aprecio, en cambio, es sincero, es específico y viene del corazón. No se trata de inventar elogios, se trata de entrenar la mente para buscar activamente lo que la gente hace bien. Hay un ejemplo maravilloso sobre Stevie Wonder. De niño era ciego y en su clase se perdió un ratón. El maestro, en lugar de desesperarse, le dijo, «Stevie, tú tienes un oído increíble. ¿Nos ayudas a encontrarlo?» Fue la primera vez que alguien valoró esa habilidad como un don. Ese simple acto de aprecio específico, según el propio Wonder, fue el comienzo de su nueva vida. Un elogio así no se siente forzado, cambia un destino. ¡Guau! ¡Qué buena distinción! O sea, no es elogiar por elogiar, sino observar para apreciar. Eso lo cambia todo. Bien, entonces tenemos el fundamento. No criticar y apreciar sinceramente. Ahora, pasemos a la estrategia para influir en los demás. Aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. El principio clave es, despierte en los demás un deseo vehemente. Este es el secreto de la influencia. Carnegie es muy directo en esto. La única forma de conseguir que alguien haga algo es hablar de lo que esa persona quiere y mostrarle cómo conseguirlo. Cualquier otro método es manipulación o coacción y, la verdad, tiene un efecto a muy corto plazo. Espera, ¿eso que dices sobre despertar un deseo? Me hace pensar en todo el marketing de contenidos de ahora. Las empresas ya no te venden un producto, te venden la idea de una mejor versión de ti mismo que lo usa. Es exactamente el mismo principio de Carnegie, pero a escala masiva. Con una anécdota casera. Stan Novak, un conocido suyo, no lograba que su hijo pequeño quisiera ir al jardín de infantes. Órdenes, amenazas, nada funcionaba. Una noche, él y su esposa se sentaron en la cocina y empezaron a pintar con los dedos, a recortar, y a hablar de lo increíblemente divertido que era hacer eso en la escuela. El niño, fascinado, rogó por participar. Le dijeron,
Oh, no, primero tienes que ir al jardín de infantes para aprender cómo se hace. A la mañana siguiente, el niño no podía esperar para ir. No fue una orden, fue un deseo que despertaron en él. Eso que dices es oro molido para cualquiera que esté en ventas. De verdad que sí. Absolutamente. El vendedor que habla de las características de su producto está hablando de lo que él quiere vender. El vendedor que habla de cómo su producto soluciona un problema específico del cliente, de cómo le ayuda a conseguir sus metas o a aliviar una frustración, está despertando un deseo. Y ese es el que cierra el trato. Carnegie dice que el mundo está lleno de gente egoísta y ambiciosa. Por eso, el individuo que trata de servir a los demás sin egoísmo tiene una ventaja enorme. De acuerdo, pero para despertar ese deseo, primero tienes que saber qué es lo que quieren los demás. Y eso es imposible si no dejas de hablar de ti mismo. Lo que nos lleva directo al siguiente principio. Interésese sinceramente por los demás y sea un buen oyente. Es increíble lo mucho que la gente se abre cuando siente que de verdad la estás escuchando, no solo esperando tu turno para hablar. Esa frase lo resume todo. El mago Howard Thurstein, uno de los más famosos de su época, decía que su secreto no era la magia, era un amor genuino por su público. Antes de cada función se repetía a sí mismo: amo a mi público. Y esa energía se sentía. En el mundo de los negocios hay un ejemplo fantástico de un vendedor de carbón, C.M. Knafel. Llevaba años intentando venderle combustible a una gran cadena de tiendas sin éxito. Un día cambió de táctica. Entró al despacho del directivo y le dijo: «No estoy aquí para venderle carbón. Estoy aquí para pedirle un favor. Quiero que me enseñe cómo ha tenido tanto éxito, que me dé un consejo». Una jugada arriesgada. Podría haberlo echado de la oficina. Podría haberlo hecho, sí. Pero el directivo, halagado, empezó a hablar. Habló durante más de una hora sobre su empresa, sus luchas, sus logros. Knafle escuchó con una atención genuina. Al final de esa conversación, sin que el vendedor dijera una sola palabra sobre su producto, el directivo se convirtió en su cliente. ¿Por qué? Porque Knafle lo hizo sentir importante. Lo escuchó. En una negociación o una junta, dejar que la otra persona hable más es una estrategia brillante. Hacer preguntas sobre sus logros y desafíos te da toda la información que necesitas para entender qué es lo que realmente desean. Escuchar es el mayor cumplido que se puede dar. Entiendo. Entonces, si la estrategia es despertar el deseo en los demás, escuchándolos, el siguiente paso lógico es cómo iniciar esa conexión en el día a día. A veces, las barreras más grandes se derriban con los gestos más pequeños, ¿no es así? Exactamente. Y aquí entramos en las tácticas diarias. La primera es tan simple que parece trivial, pero su efecto es inmenso. El principio es: sonría. Carnegie cuenta que Charles Schwab atribuía gran parte de su fortuna a su sonrisa. Decía que le había valido $1.000.000. Una sonrisa sincera comunica instantáneamente: me agradas, me alegro de verte, y eso desarma a cualquiera. Es cierto que crea un ambiente diferente, pero ¿tiene un impacto real en el negocio? Totalmente. Un ambiente positivo y de confianza hace que la gente trabaje mejor y que los clientes quieran volver. El libro cuenta la historia de un hombre de negocios muy serio que por un desafío se propuso sonreírle a su esposa y a sus empleados durante una semana. El cambio fue tan radical que su vida personal y profesional se transformó por completo. Y hay una base científica. La acción y el sentimiento van juntos. Si actúas como si fueras feliz, sonriendo, pues contribuyes a hacerlo de verdad. Tu estado de ánimo cambia y el de los que te rodean también. Y junto a la sonrisa viene la que Carnegie describe como la herramienta más simple y poderosa de todas. La verdad es que me impactó mucho leerla. El principio 6. Recuerda que el nombre de una persona es, para esa persona, el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Recuerdo haber trabajado para alguien que nunca usaba tu nombre. Siempre era «oiga» o «joven». Y es increíble el efecto desmoralizante que tiene. Te sientes invisible, un número más. El principio de Carnegie suena simple, pero el impacto de ignorarlo es enorme. Es que el nombre es la etiqueta de nuestra identidad. Usarlo es un reconocimiento sutil pero profundo de la individualidad del otro. La anécdota de Andrew Carnegie de niño es genial. Tenía una coneja que tuvo crías, pero no tenía con qué alimentarlas. Tuvo una idea brillante.
Les dijo a los niños del vecindario que si traían trébol y dientes de león para los conejos, bautizaría a los conejitos con sus nombres. El plan funcionó a la perfección, los niños se sentían dueños de su conejo. Para un empresario hoy, la aplicación es directa y cuesta cero. Por ejemplo, Usar el nombre de un cliente en un correo, saludar a un empleado por su nombre en el pasillo, no con un genérico buenos días. Preguntarle a la persona que te atiende en la cafetería cómo se llama y usar su nombre la próxima vez que vayas. Cada vez que lo hacemos, la interacción pasa de ser transaccional a ser personal. Hacemos que la otra persona se sienta valorada, reconocida. Una asistente de vuelo de TWA se hizo famosa en la compañía por la cantidad de cartas de felicitación que recibía. Su único truco era que se esforzaba en aprender y usar los nombres de los pasajeros de su sección. Entonces, si unimos todos los puntos, desde no criticar hasta recordar un nombre, el mensaje central parece ser que la influencia real no se trata de técnicas de manipulación. Para nada, es un cambio genuino de perspectiva, un giro hacia la empatía, el aprecio y un interés sincero por los demás. Es tratar a todos, empleados, clientes, socios, como seres humanos valiosos. Y eso nos regresa a tu pregunta inicial. Este libro fue escrito hace casi 100 años. Hoy vivimos en un mundo cada vez más digital, más rápido y a menudo más impersonal. Nos comunicamos por pantallas, con emojis y mensajes cortos. Podría ser que, precisamente por eso, aplicar estos principios profundamente humanos sea hoy una ventaja competitiva aún mayor que en la época de Carnegie. En un entorno saturado de ruido y automatización, la conexión humana genuina, esa que te hace sentir visto y valorado, podría ser el diferenciador más valioso de todos. Es algo en lo que vale la pena pensar. definitivamente. Para cerrar, creo que lo mejor es dejar un reto práctico. A ver, si tuviéramos que salir de aquí con algo para aplicar mañana mismo, ¿qué te parecen estas 5 ideas? 1. En lugar de criticar, comprender. La próxima vez que alguien del equipo cometa un error, resistir el impulso de señalarlo y, en su lugar, hacer una pregunta para entender. ¿Qué pasó aquí y qué podemos aprender para que no se repita? 2. Buscar motivos para elogiar. La misión del día. Encontrar al menos a 3 personas, un empleado, un proveedor, un cliente, y darles un elogio sincero y específico sobre algo que hacen bien. No un buen trabajo, sino un me encantó cómo resolviste ese problema con el cliente X. Fue muy ingenioso. 3. La regla del nombre. Hacer un esfuerzo consciente por llamar por su nombre a cada persona con la que se interactúe mañana, desde el repartidor hasta el director de finanzas. 4. Preguntar antes de hablar. Y 5. Activar la sonrisa. Al contestar el teléfono o al entrar a una reunión, hacerlo con una sonrisa. Aunque no la vean por teléfono, la calidez se transmite de forma increíble en el tono de voz. Efectivamente, la calidez se transmite a través del tono de voz. Si sonríes mientras hablas, se nota de inmediato. El autor sostiene que el aprecio sincero y el interés genuino por los demás son herramientas mucho más poderosas que la crítica o el juicio. Cada individuo posee un deseo profundo de sentirse importante y quien logra satisfacer ese anhelo con honestidad obtiene una lealtad inquebrantable. ¿Cuánto más lograrías con empatía y diplomacia? Escuchaste varias acciones prácticas, pero quiero que recuerdes algo importante. No se trata de hacerlas todas, se trata de empezar por una. Elige una sola acción de las que escuchaste hoy. Escríbela y llévala a la práctica esta semana. Ese es el espíritu de este podcast. Aplicar el principio de la naturaleza en tus negocios. Máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Si este episodio te dio claridad, te invito a suscribirte o compartirlo. Yo soy Octavio Landa y esto fue el podcast Eficiencia Empresarial en menos de 20 minutos. Convierte tu camino al trabajo en una escuela de negocios.